Esto es Ecos de Sombras. La primera vez que escuché el nombre de Tomás Ledesma fue en la fila de Catastro, esperando que me sellaran un plano. Yo trabajaba como dibujante técnico para una constructora pequeña en las afueras de la ciudad. De esas que sobreviven con ampliaciones, bardas, techumbres y una que otra casa de descanso cuando la suerte se acuerda de ti. Un señor detrás de mí, con voz de chisme viejo, dijo algo como: el arquitecto ese está levantando una casa rara por el camino de la presa. Y luego se rió, pero no era risa de burla. Era risa incómoda, como cuando alguien menciona un accidente y uno se ríe por no saber qué hacer con la información. No le di importancia. En esta ciudad siempre hay una obra que se siente maldita porque se cayó una barda o porque el velador juró que vio luces donde no había corriente. Me sellaron mi plano, guardé mis cosas y seguí con mi vida, hasta que, como pasa con lo que no debería alcanzarte, me alcanzó. A la semana siguiente, el dueño de la constructora me pidió un favor que olía a problema desde el principio. Me dijo que un arquitecto independiente estaba pidiendo apoyo con levantamientos y ajustes en obra, que pagaba bien y que al parecer no quería meter más gente por discreción. Yo escuché pagaba bien y mis preocupaciones se hicieron chiquitas. Durante 2 segundos, Tomás Ledesma me esperaba en una cafetería cerca del centro. Llegó puntual, sin saludar con la mano ni con sonrisa, como si lo humano fuera un trámite que no alcanzó a estudiar. Tenía una camisa de lino demasiado limpia para el polvo de obra y unas uñas tan cuidadas que parecían ajenas a sus manos. Me enseñó unos planos enrollados, pero no los desplegó del todo. Solo lo suficiente para que yo viera líneas, cotas y una planta que no me terminaba de cuadrar. Lo que me desacomodó no fue el diseño en sí. Era moderno, minimalista, con patios interiores. Lo extraño era la repetición. Había pasillos paralelos que no llevaban a nada, muros dobles en zonas donde no tendría sentido, y un cuarto sin ventanas dibujado justo en el corazón de la casa. Le pregunté por qué tantos muros duplicados. Me miró como si yo hubiera preguntado por qué el cielo es cielo. Para que no se escuche. Eso fue todo. El cliente me dijo que quería privacidad. Yo asentí. A veces la gente rica paga por cosas raras y uno no pregunta. Lo que sí pregunté fue dónde era la obra. Cuando dijo por el camino de la presa, sentí ese tirón de memoria, como si la ciudad misma me estuviera regresando aquel comentario de Catastro. Tomás me citó al día siguiente al amanecer. El camino a la presa era una cinta de asfalto que se iba adelgazando hasta volverse terracería. No era un lugar aislado del mundo, pero sí lo suficiente para que el silencio se sintiera con dientes. Había mezquites, polvo fino y un par de casas dispersas de gente que vive de cuidar terrenos o de no ser molestada. La obra estaba al fondo de un predio cercado con malla ciclónica nueva. No había letrero de obra, ni razón social, ni número de licencia a la vista. Solo un portón negro, liso, sin adornos. Tomás ya estaba ahí, parado frente al portón, como si estuviera escuchando algo del otro lado. Le pregunté por el velador. Hoy no viene, dijo, y abrió con una llave larga, antigua, como de esas que ya casi no se usan. Adentro olía a cemento fresco y a tierra mojada, aunque no había llovido en días. La casa ya estaba levantada en obra negra en un 80%. Desde afuera, parecía una caja grande con cortes geométricos, elegante incluso. Pero al caminar cerca, las proporciones engañaban.
Había alturas raras, como si algunos muros fueran demasiado altos para la escala de una casa normal. Y el silencio era raro, no porque no hubiera sonido, sino porque el sonido no rebotaba como debería. Tomás caminaba despacio, mirando cada esquina, cada junta, como si estuviera inspeccionando que algo no se escapara. Me pidió que hiciera un levantamiento de medidas interiores para asegurar tolerancias. Yo entré con mi flexómetro, mi libreta y mi lápiz, con la tranquilidad de quien cree que todo lo raro se explica con dinero. Por dentro, la casa era un laberinto todavía sin acabados. Pasillos largos, algunos demasiado estrechos, otros demasiado anchos, cuartos que se conectaban de forma extraña, como si el recorrido estuviera pensado para confundir. Y cada cierto tramo, un muro doble. Entre muro y muro, un espacio de unos cuantos centímetros. Lo supe porque en una esquina vi el corte donde aún no cerraban, y al meter la linterna se veía esa cámara de aire que recorría el muro como un túnel aplastado. «Esto es carísimo», le dije sin pensar. «¿Quién está pagando todo esto?» Tomás no respondió de inmediato. Me miró y por primera vez noté sus ojos. No eran raros por el color, eran raros porque no se quedaban quietos. Se movían como si hicieran cuentas. «Los que lo pidieron», dijo al fin, «no quieren deberle nada a nadie». Mientras medía, escuché un golpe suave como si alguien hubiera tocado con nudillos desde el otro lado de un muro. Me quedé congelado, el flexómetro abierto en el aire. «¿Hay alguien más?», pregunté. Tomás siguió caminando como si no hubiera escuchado nada. «Es el aire», dijo. «Aquí se mueve diferente». En una obra uno escucha cosas. Varillas que se enfrían, madera que cruje, láminas que se acomodan. Pero eso no sonaba a obra. Sonaba a alguien que sabe que estás ahí. Ese día terminé el levantamiento con una incomodidad pegada en la nuca. Cuando salimos, vi un auto estacionado a la sombra de un mezquite a unos metros de la casa. Un sedán oscuro, viejo pero cuidado. Adentro había una pareja. No bajaron, no saludaron, solo nos miraron. Él, con una expresión plana. Ella con la boca apenas abierta, como si estuviera respirando por la boca y no se diera cuenta. Los dos parecían vestidos para una ocasión distinta al calor polvoso del camino. Ropa sobria, sin arrugas, como de funeral. Tomás se acercó al auto, dijo algo que no alcancé a escuchar. La mujer le entregó un sobre grueso. Tomás lo guardó sin contarlo. Luego la pareja se fue sin hacer ruido, levantando apenas polvo. Le pregunté si eran los clientes. «No», dijo. «Son los que pagan». Esa frase me siguió varios días. Volví un par de veces más. El trabajo era sencillo: ajustar cotas, revisar que los vanos quedaran como en plano, revisar niveles. Y sin embargo, cada visita se sentía como entrar a un lugar que te aprende la cara. En la tercera visita, la casa ya tenía parte de los acabados. Piso pulido en algunas zonas, muros con yeso en otras. Y algo nuevo: puertas. Muchas puertas. Demasiadas para una casa. Puertas idénticas, sin molduras, sin manijas visibles, solo una ranura donde metías la mano y empujabas. Lo raro era que algunas daban a cuartos normales y otras daban a nada. A un muro inmediato, a un espacio muerto. Abrías y era como abrir un closet que no existe. «¿Por qué poner una puerta aquí?», le dije. Señalando una que daba a un muro a medio metro, Tomás respondió sin voltear: «Para que se pierdan». Yo solté una risa nerviosa, esperando que él también se riera. No lo hizo. Ese mismo día, mientras revisaba un pasillo, vi marcas en el piso.
raspones paralelos como de algo arrastrado muchas veces. No eran marcas de carretilla. Eran marcas de algo pesado con patas cortas o esquinas al seguirlas. Llegaban a una puerta al final de un corredor que no aparecía en los planos que yo había visto. Tomás nunca me habló de esa sección. El pasillo era más angosto y el aire ahí estaba más frío, como si la casa tuviera un refrigerador oculto. La puerta estaba cerrada. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Tomás se detuvo por primera vez de forma abrupta. Giró lentamente y me miró con algo que, si yo fuera exagerado, llamaría enojo. Eso no lo medimos, dijo. Eso no se toca. Me disculpé. Y en ese momento, desde el otro lado de la puerta, algo hizo un sonido bajo. No golpe. No rasguño. Fue como una exhalación larga, como si alguien hubiera pegado la boca a la madera y soltara aire. Sentí un frío que no venía del pasillo, sino de mí. Tomás no reaccionó. Solo puso la palma sobre la puerta como calmando un animal detrás. Ya casi, murmuró, y nos sacó de ahí. Esa noche soñé con la casa. En el sueño yo caminaba por un pasillo interminable y cada puerta que abría daba a otra puerta igual. Y al final, en vez de salida, había una pared con una grieta por donde asomaba un ojo que no parpadeaba. Me desperté sudando, con la sensación de que había alguien escuchando desde el otro lado de mi propia pared. Quise dejar el trabajo. Lo hablé con el dueño de la constructora. Él me dijo que me pagaban el doble por aguantar rarezas y que era un cliente que no convenía perder. Yo estaba endeudado, así que hice lo que hace la mayoría. Cambié miedo por dinero y me convencí de que el miedo era drama. Hasta que Tomás desapareció. No de forma oficial. No salió en noticias. No hubo boletín. Simplemente un día no contestó el teléfono. La obra se detuvo. Los obreros dejaron de ir porque nadie les pagó esa semana. La casa quedó ahí con los últimos detalles a medias, como una boca abierta. Y entonces empezaron los rumores que el arquitecto se había ido del país, que lo habían levantado, que los clientes eran gente pesada, que la casa no era casa, que era otra cosa. Intenté olvidarme, pero la ciudad tiene maneras de regresarte lo que no cerraste. Un sábado, casi al atardecer, un amigo de la infancia, Iván, me marcó. Iván era de esos que siempre andan buscando lugares abandonados para grabar videos, creyéndose valiente. Me dijo que había encontrado la casa rara de la presa, que estaba sola, que quería entrar a grabar contenido para su canal y que necesitaba a alguien que supiera de construcción, por si hay riesgo. Le dije que no. Se rió. Me dijo que no fuera exagerado. Y entonces dijo algo que me apretó el estómago. Dicen que por dentro hay un cuarto que no sale en los planos. Dicen que si lo encuentras escuchas cosas. Yo colgué. Pero esa misma noche, como si el destino fuera un niño cruel, me llegó un mensaje de Iván con una ubicación y una frase. Ya estoy aquí. Vente aunque sea a esperarme afuera. Yo no debería haber ido. Lo digo en serio. Si estás escuchando esto para entretenerte, acuérdate que yo fui por orgullo, por no quedar como cobarde, por la necesidad estúpida de demostrar algo y por una curiosidad que a veces es más peligrosa que la maldad. Llegué cuando el sol ya estaba bajo, el camino a la presa era más oscuro de lo que recordaba. No había carros, no había gente, solo el viento moviendo los mezquites. El portón negro estaba cerrado, pero la malla tenía un tramo flojo por un lado. Iván estaba ahí, con una linterna y una cámara en mano, emocionado como niño en feria. ¿Ves? No pasa nada, dijo. Entramos.
La casa se ve igual desde afuera, pero el ambiente era distinto. Ya no olía a cemento fresco, olía a humedad vieja, a ropa guardada, a algo que estuvo vivo y se fue. Adentro, con la linterna, los pasillos parecían más largos. Las puertas idénticas hacían que uno perdiera la orientación. La luz rebotaba raro, como absorbida. Caminábamos y nuestros pasos sonaban apagados, como si el piso tuviera una capa invisible que se tragaba el eco. Iván grababa, susurrando para dar ambiente. Yo le pedí que hablara normal, que no hiciera bromas. En una pared, cerca de una esquina, vi algo escrito con lápiz. No era grafiti, era una anotación técnica como de obra. Decía no alinear con el exterior. Se me erizó la piel. Seguimos avanzando. Llegamos al pasillo angosto, el del frío. La puerta al final seguía ahí. Iván sonrió como si hubiera encontrado un tesoro. «Es esa», dijo. Le agarré el brazo. «Vámonos, ya viste lo que querías». Él se zafó. «No seas así. Solo abro y ya». Se acercó a la puerta. Yo juraría que escuché antes de que la tocara un murmullo muy bajo. No palabras, más bien un vibrar de garganta, como cuando alguien intenta hablar sin aire. Iván puso la mano en la ranura y empujó. La puerta se abrió con facilidad, demasiado fácil para una casa abandonada. Como si alguien lo hubiera engrasado todos los días. Adentro no había cuarto. Había escaleras hacia abajo de concreto, estrechas, sin barandal. El aire que salió de ahí era frío y olía a metal. Iván bajó sin pensarlo. Yo lo seguí porque, aunque suene ridículo, el miedo no siempre te hace huir. A veces te hace quedarte pegado a lo peor para no dejar solo a alguien. Bajamos como unos 10 escalones y llegamos a un descanso. Ahí había otra puerta. Esta sí tenía una chapa vieja de llave, pero estaba abierta, apenas encajada. Iván empujó con la punta de los dedos. La puerta abrió un cuarto pequeño, sin ventanas, con paredes cubiertas de un material oscuro que parecía espuma acústica, como los estudios de grabación. El suelo era de concreto, pero en el centro había una especie de marca circular, como si hubieran colocado algo grande ahí y lo hubieran movido muchas veces. En las paredes clavadas con tachuelas oxidadas había hojas de papel, no planos. Eran dibujos. Muchos dibujos hechos con lápiz y con carbón. Dibujos de la misma casa, pero deformada, con pasillos imposibles, con puertas donde no debería haber puertas, con un cuadrado negro en medio, siempre en medio. Iván dejó de hablar. Su cámara seguía grabando, pero él ya no estaba actuando. En un rincón había una mesa pequeña. Encima, una caja de madera. Iván la abrió. Adentro había llaves. Docenas de llaves, de todos los tamaños. Cada una con una etiqueta amarillenta escrita a mano. No decía cocina o recámara. Decía cosas como primera boca, segundo corredor, lado ciego o oído. Yo sentí que se me apretaba la garganta. Iván tomó una llave al azar y la acercó a la cámara, como queriendo entender el chiste macabro. En ese instante, detrás de nosotros, algo hizo clic. Nos volteamos. La puerta por la que entramos se había cerrado sola, no de golpe. Se había cerrado con cuidado, como una persona que no quiere hacer ruido. Iván corrió y jaló la manija, empujó, pateó. Nada. La puerta no se movió. Tranquilo, le dije, aunque yo era el menos tranquilo del mundo. Debe atorarse. Me acerqué, puse la mano sobre la madera y sentí vibración, como si del otro lado hubiera algo apoyado, respirando, pegado a la puerta.
No era un golpe, era presencia. Iván empezó a decir malas palabras, a gritar. Su voz se ahogaba en las paredes acústicas como si el cuarto se la comiera. Y entonces desde algún lugar, no sé si de las paredes o del suelo, se escuchó algo parecido a una imitación de su voz. No exacta, pero parecida, como un eco que llega tarde y deformado. Iván se quedó callado de golpe. Yo también. En el silencio, escuchamos pasos. Arriba, en las escaleras, pasos lentos, cuidadosos, bajando, uno, otro. Yo apagué la linterna por instinto, como si la oscuridad me escondiera. Fue una estupidez, pero el cuerpo hace cosas estúpidas cuando cree que va a morir. Los pasos llegaron al descanso. Se detuvieron. Y entonces alguien o algo metió una llave en la chapa desde afuera. Se oyó el metal entrar, buscar, encontrar. Iván me agarró del brazo con fuerza como un niño. Yo miré alrededor desesperado y vi en el suelo junto a la marca circular una tapa de concreto casi invisible con una hendidura mínima. Una coladera falsa. Una puerta en el piso. Con los dedos temblando la levanté. Pesaba. Me lastimé las uñas. La abrí lo suficiente para meter la mano y sentí una corriente de aire que venía de abajo, más tibia como de un túnel. Los pasos afuera empezaron a mover la puerta. El metal rechinó. La chapa cedía lentamente. No pensé, solo actué. Baja, le dije a Iván. Él no quería. Me miraba como si yo lo estuviera traicionando. La puerta se va a abrir, le dije. Y ahí mi voz salió rara. Rota. Baja. Iván se dejó caer por el hueco. Yo lo seguí y cerré la tapa como pude. Quedamos en un túnel estrecho de concreto lo suficientemente alto para gatear. El aire olía a tierra y a algo dulce como fruta podrida. Avanzamos a oscuras con la linterna encendida pero apuntando al suelo. El túnel parecía no terminar. A ratos se abrían pequeñas cavidades a los lados como nichos, en algunos había objetos. Una bota vieja, un casco de obra, pedazos de cinta métrica. Como si alguien hubiera ido dejando rastros de gente que estuvo ahí. En una cavidad vi algo que me hizo detenerme. Una libreta. La agarré. Era una libreta de obra como las que yo usaba. La abrí con manos temblorosas. Tenía letra técnica, limpia. Era la letra de Tomás. No leí todo. Solo vi frases sueltas, apuntes como si fueran recordatorios de un ritual disfrazado de construcción. Doble muro para que no escape el sonido. No alinear con el exterior. La casa no debe coincidir con el mundo. Ellos pagan porque necesitan un lugar donde quepa lo que no cabe. Y una más, al final de una hoja escrita con fuerza como si el lápiz hubiera querido romper el papel. Si alguien entra, la casa prende su nombre. No sé por qué, pero en ese momento tuve la certeza de que la casa ya sabía el mío. Seguimos gateando. El túnel subía ligeramente. Se escuchaban cosas arriba, a veces pasos, a veces un golpe lejano, como si alguien caminara por el piso de arriba buscando la manera de seguirnos. De pronto, el túnel terminó en una rejilla metálica. Detrás se veía la noche, la rejilla daba un canal de desagüe que corría hacia el monte. Empujé la rejilla. Estaba asegurada con alambre, pero el alambre estaba viejo y cedió.
La abrimos y salimos arrastrándonos llenos de polvo, raspados con el pecho apretado. Afuera el aire se sintió como una bofetada de vida. Yo inhalé como si nunca hubiera respirado. Corrimos. No miramos atrás. Llegamos al coche de Iván y nos fuimos por la terracería levantando polvo como si el diablo nos cobrara renta. No hablamos en el camino. Solo respirábamos. Iván temblaba. Yo manejaba con las manos rígidas, sintiendo que en cualquier momento iba a ver en el retrovisor el portón negro abierto como una boca. Cuando por fin llegamos a la ciudad, Iván me dijo que su cámara se había apagado sola en el cuarto de abajo, que el archivo estaba corrupto, que solo se escuchaba audio y que en el audio había una parte donde se oía una voz diciendo su nombre, despacio, como probándolo. Yo le creí porque esa misma noche ya en mi casa recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y no habló nadie. Solo se escuchaba una respiración lenta pegada al micrófono. Colgué. A la mañana siguiente fui a la presa con un primo que era policía municipal. Le conté una versión recortada, sin túneles ni llaves etiquetadas con oído. Le dije que era un riesgo, que podía haber gente viviendo ahí, que podía ser un lugar de actividades ilegales. Fuimos 2 patrullas. Cuando llegamos, el portón negro estaba abierto. La casa estaba distinta, no destruida, no vacía. Distinta la forma en que un cuarto se siente distinto cuando alguien estuvo ahí mientras tú no estabas. Entramos. El pasillo angosto ya no estaba donde yo lo recordaba. La puerta al final del corredor no existía. En su lugar había un muro liso recién aplanado, como si nunca hubiera habido nada. Buscamos el punto. Buscamos marcas. Buscamos la anotación de no alinear con el exterior. Nada. Mi primo me miró con cara de ya te vi, andabas tomando, viendo cosas raras. Y entonces, como para rematar mi vergüenza, la casa empezó a llenarse de un olor a limpiador como cloro diluido. Un olor reciente. Como si alguien hubiera lavado todo esa mañana. Salimos. De regreso, mi primo me dijo que a veces la gente se sugestionaba, que hay lugares que dan miedo por lo que uno cree, no por lo que son. Yo asentí, porque era más fácil que discutir, pero esa noche, al bañarme, vi que tenía algo escrito en el antebrazo. No con tinta, con esa marca gris que deja el grafito cuando te rozas con algo. Eran letras. Mi nombre, escrito torcido, como por alguien que apenas aprende a escribir. Me froté hasta irritarme la piel, se borró, pero la sensación se quedó. Desde entonces, evitamos hablar del tema, Iván y yo. Él cerró su canal, cambió de trabajo. Cada vez que alguien menciona exploraciones urbanas, su cara se pone pálida como si le doliera el estómago. Yo cambié de ruta para no pasar cerca del camino de la presa. Y cuando alguien en la oficina cuenta un chisme de obras raras, yo me quedo callado. Porque hay una parte que no he contado a nadie ni a Iván. Algo que me guardo porque si lo digo en voz alta siento que lo invito. A veces muy de madrugada, cuando la casa está en silencio y mi teléfono está boca arriba en la mesa, se enciende la pantalla sola como si entrara una llamada. No suena. No vibra, solo se ilumina. En la pantalla aparece una notificación de buzón de voz sin número. Nunca la reproduzco, porque una vez hace meses me ganó la curiosidad. Le di play y escuché un sonido bajito como un pasillo tragándose un paso. Luego una respiración y después una voz que no era la mía, pero la imitaba lo suficiente para darme náuseas. Diciendo despacio, como si estuviera practicando. Ya casi.
Colgué, tiré el teléfono, lo apagué, lo dejé en un cajón. Esa noche dormí con las luces prendidas y aún así soñé con puertas. No sé qué era esa casa. No sé qué construyó Tomás Ledesma, ni si era suyo el diseño o solo era el obrero de algo más grande. No sé quiénes eran los que pagaban ni qué necesitaban guardar en un lugar donde no se escuche. Lo único que sé, y por eso lo estoy contando, es que hay construcciones que no están hechas para vivirlas. Están hechas para aprenderte. Y cuando un lugar aprende tu nombre, ya no importa cuántas veces cierres la puerta de tu casa. Hay puertas que se quedan abiertas del otro lado. Y esta es la historia de hoy. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó, ayúdame dejando tu like para seguir creando más historias. Deja tu comentario sobre algo que te gustaría escuchar. Y si crees que a alguien le interesaría escuchar esta historia, compártela. Muchas gracias. Esto es Ecos de Sombras.